Saludos, ¿qué tal están? Volvemos tras el paréntesis de la programación especial de Fitur y como están comprobando lo hacemos con cambios. Por lo pronto cambiamos de horario y de día. Por lo demás, seguimos con el mismo propósito, que es el de acercarles la actualidad provincial desde el análisis, desde la reflexión y por supuesto con los protagonistas de la actualidad de la provincia de Jaén. Y un nombre propio, hoy el de Manuel Fernández, el nuevo subdelegado del Gobierno de España en Jaén, es licenciado en Derecho, funcionario de la Diputación Provincial y en lo político cuenta con una amplísima experiencia. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Jaén, diputado provincial, senador y ahora el representante del Gobierno de España en nuestra provincia. Manuel Fernández, subdelegado, ¿qué tal está? Muy bien, encantado de verte además. Gracias por Hacía atender tiempo que no nos veíamos. la llamada de esta casa. Encantado. Este currículum que he dicho, esta experiencia, es un grado más, ¿no? También a la hora de tomar responsabilidades como esta. Sí, es una muy bonita, ¿no? Muy bonita porque también es un cambio. Yo vengo además del parlamentarismo ahora mismo y volver al campo de la gestión y además en el ámbito del Gobierno de España, pues me parece todo un lujo. Vamos a hablar, si le parece, de los proyectos del Gobierno de España en la provincia de Jaén. Empezamos por el que sin duda es el proyecto estrella, podemos decir, al menos en la actualidad de los últimos meses, el CTDEX. Se dice, proyecto tractor, proyecto motor para la provincia de Jaén. Sí, bueno, además yo creo que es toda una realidad y una apuesta innegable del Gobierno de España, un muy buen trabajo por parte de la Diputación de Jaén y por parte de Julio Millán, el anterior alcalde de la ciudad de Jaén, porque yo creo que en el ámbito de gestión pocas veces hemos visto que se haya trabajado con esa rapidez, con esa eficacia, para conseguir tener unos terrenos, para conseguir liberar un presupuesto, para que la Diputación empiece un proyecto de expropiación tremendamente complicado. Hablamos de unos 160 parcelas y cerca de 24 millones de euros. Pero yo creo que merece la pena porque además estamos consiguiendo que se pongan a trabajar junto al CTD, pues desde la universidad, los empresarios, otros ayuntamientos que yo creo que van a recibir influencia importante también por parte del propio proyecto. Y además estamos en marcha porque se está terminando de redactar la parte principal, la parte del proyecto de redacción del campus principal y podemos empezar a ver lo que le gusta ver a la gente, que es el movimiento de tierra y empezar a ver las máquinas a finales de este año, primeros del año que viene. Una importante apuesta del Ministerio de Defensa. En este sentido, se habla también, como decía yo también, de un proyecto que va a revitalizar no solamente la capital, sino también la provincia. Incluso se hablaba de posibilidad de que se instalen nuevas empresas, cree usted también, sí, en otros sitios. Y muchas cosas más, creo yo. Yo creo que además nos va a acercar a algo en el que tiene un cierto déficit, o un déficit incluso importante, ha tenido históricamente la provincia de Jaén. Yo creo que nos va a acercar a la cultura empresarial. Esta es una provincia históricamente agrícola. El aspecto empresarial siempre ha estado un poco más bajo y yo creo que el CTDEX y las posibilidades que acerca el CTDEX y las posibilidades de futuro que nos acerca el CTDEX puede ser que generen incluso un cambio de sistema productivo. Y no estoy hablando de forma exagerada ni muchísimo menos. Yo creo que nos va a obligar a pensar de otra manera, a pensar en el mañana, a pensar en las posibilidades que nos trae el futuro y partimos de una forma absolutamente paradójica de un espacio muy resolutivo a la hora de acercarnos a esos espacios de futuro. Yo creo que el CTDEX va a ser todo eso y tenemos la obligación de aprovecharlo. Cuando digo tenemos, no solamente las instituciones públicas, no solamente la universidad, sino efectivamente las empresas, los empresarios de Jaén y los empresarios de otros territorios que pueden estar también interesados en venir a Jaén como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto. Un sistema productivo en la provincia de Jaén quizá demasiado dependiente, ¿no?, de la agricultura, por eso siempre se habla de la reindustrialización de la provincia, planes hay del Gobierno de España en este sentido, pero las comunicaciones subdelegados son fundamentales. La A32, por ejemplo, por hablar de la autovía, de la Linares-Albacete, ¿en qué términos se encuentra ahora mismo? Bueno, primero vamos a hacer una pequeña fotografía de lo que ha ocurrido en los últimos años, pues yo creo que merece la pena. Merece la pena que recordemos que en estos últimos 5 años hemos visto por fin que llegaban tramos muy importantes de la A32. De cada 3 kilómetros de la A32, 2 se han hecho realidad en los últimos 4 años, en los últimos 5 años, y lo que quisiéramos es, lógicamente, que esa velocidad de crucero que por fin se ha conseguido, pues continúe en los próximos años. ¿Problemas? Pues que nos encontramos con que estamos todavía
recibiendo los influjos de una mala gestión de los años del Partido Popular. Un Partido Popular que dejó que caducaran proyectos que se quedaron hechos. Estamos ya hablando de la época de Zapatero. Cuando sale Zapatero del gobierno de España, tanto que se metían con Zapatero, estaban redactados todos los proyectos hasta Albacete, absolutamente todos. Cuando sale Rajoy, en esa moción de censura que todos recordamos, se habían dejado caducar todos. Consecuencia, pues que estamos terminando de redactar, estamos finalizando la redacción de los dos próximos tramos, hasta Arroyo de los Jancos. Ha costado el doble, porque se ha perdido el coste de la redacción inicial del proyecto. Lo vamos a tener, y en el momento en que tengamos la redacción del proyecto finalizada, lógicamente la intención del Gobierno es el que se licite y el que se ponga en marcha cuanto antes. Mientras tanto, hay una parte importante que ha empezado también a coger velocidad, que es la parte de Albacete, porque aunque estamos tardando tantos años con la A32, resulta que Albacete es que está aún peor, ¿no? Pero también se han puesto en marcha nuevos proyectos, nuevos tramos en Albacete, están viendo allí ya las máquinas funcionar, y yo creo que la A32 puede empezar a decir que ha cogido la velocidad que tenía que haber tenido desde el principio gracias al gobierno de Pedro Sánchez Castillo. Yo sé que hablar de plazos en esto, bueno, es complicado, pero bueno, ¿se verá un impulso definitivo a esta autovía, al menos en esta legislatura? Bueno, el impulso se le vio en la anterior ya, vuelvo a repetir, un gran impulso. Y lo que queremos es continuar con esa marcha. Lógicamente, hablar de plazos es complicado porque posiblemente haya que hablar antes de trámites, de tramitación, una tramitación que siempre es complicada de conocer y de que la gente pueda familiarizarse con ello. Pero bueno, es que tienes que tener el proyecto redactado antes de licitarlo. Y en el momento en que lo licites, pues puedes empezar a ver la ejecución correspondiente, que es lo que la gente dice, ya se están haciendo cosas, pero es que mientras tanto se están haciendo otras no menos importantes, y la redacción del proyecto es fundamental. ¿Cuáles son los planes del Gobierno de España para con el ferrocarril en la provincia de Jaén? Pues la primera gran noticia es que hay plan, porque hemos soportado unos gobiernos del Partido Popular que ha naneado, que decía mi madre, naneando. Leíamos titulares que cuando llegamos a puestos de responsabilidad nos damos cuenta que eran imposibles, porque por hablar de algo, es imposible pasar el AVE por Despeñaperros, imposible, no por cuestión económica, si fuera cuestión económica lo peleábamos, pero desde un planteamiento medioambiental, por un parque natural, es imposible que puedan pasar al mismo tiempo la alta velocidad y algo que nos interesa muchísimo, las mercancías, porque no olvidemos que ese tramo forma parte del ramal central del corredor mediterráneo, y eso supone logística, supone autovías ferroviarias, y es absolutamente importante que podamos adecuarlo para que el mayor número de mercancías puedan pasar por allí y podamos aprovecharnos del influjo del corredor mediterráneo. Hay un plan. El plan también, como decíamos antes, tiene que pasar el proceso que la ley establece. Una ley que es de 2015, con el Partido Popular. Esa ley decía que lo primero que hay que aprobar cuando te pones en marcha una infraestructura tan importante como esta, en el plano ferroviario, es un estudio de viabilidad. El Gobierno de España lo encargó y lo contrató hace ya 16 meses. Vamos a tener el estudio de viabilidad posiblemente a finales del mes que viene. Los siguientes pasos, un estudio de viabilidad para acercar la alta velocidad desde Madrid hasta Jaén por una alternativa diferente. No puede ser por Despeñaperros, como decíamos, las alternativas se van a estudiar en ese estudio de viabilidad, pero posiblemente sea vía Andújar, que tú conoces también, no llegando a Córdoba, haciendo un bypass por alguna de las zonas que sería posible y cogiendo la vía de alta velocidad hacia Madrid, ¿vale? Que consigamos esas 3 horas menos cuarto que decimos que, bueno, es un horario que puede ser un buen horario para llegar a Madrid. Pero no nos quedamos ahí, lógicamente. No nos quedamos ahí porque, como decíamos antes, hay que aprovechar la posibilidad que pasa por Linares Baeza, fundamentalmente, también por Espelúi, del corredor mediterráneo. Se van a mejorar 2 tramos que tenían que estar hechos desde hace bastante tiempo, que han tenido bastantes dificultades. Uno
lo vamos a transformar en uno solo, desde Grañena, en las cercanías de Jaén, hasta Linares Baeza. Se está redactando ese estudio informativo necesario previo, porque nos encontramos con problemas fundamentalmente de temas medioambientales y también de temas arqueológicos, y hay que cambiar el trazado. Parece que eso ya está estudiado y lo siguiente, lógicamente también, será redactar el proyecto y ponerlo en marcha. Por tanto, alta velocidad, que está ahora mismo en estudio de viabilidad, y la otra parte que, como digo, es absolutamente fundamental, compatibilizar pasajeros con transporte de mercancías por Despeñaperros, y a partir de Despeñaperros, pues por donde va el corredor mediterráneo, por su ramal central. Estamos en Úbeda, ciudad de turismo, evidentemente. Los planes de sostenibilidad turística también han sido una de las bazas importantes, ¿no?, que ha puesto en marcha el Gobierno de España. ¿Habrá más? Pues yo estoy convencido que va a haber más inversión, y que habiendo un ayuntamiento como el de Úbeda, que es capaz de exprimir todas las oportunidades que el Gobierno de España y el resto de gobiernos ponen encima de la mesa, pues yo estoy convencido de que llegarán además a Úbeda. La pena es que nos encontremos después actuaciones de promoción como esta de Fitur, que hemos, iba a decir vivido, pero yo creo que hemos sufrido, en la que prácticamente han desaparecido de la promoción de Andalucía los destinos que no son sol y playa o que no son capitales gobernadas por el Partido Popular. Un destino tan importante, tan absolutamente importante como las ciudades de patrimonio de la provincia de Jaén, como Úbeda y Baeza, o como el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y el resto de parques, han desaparecido de la promoción. No puede ser que algunos estemos, como está el Gobierno de España, en incrementar al máximo la inversión para esa otra fórmula de turismo, que además cada vez está más buscada por la gente, porque la gente busca experiencias diferentes. El sol y playa está muy consolidado, pero hay que aprovechar las circunstancias que tenemos, y este es el momento. Por tanto, desde el punto de vista de la inversión, va a seguir llegando dinero y va a seguir llegando convocatorias por parte del plan de recuperación del Gobierno de España, pero hay que pedirle a otra administración, en este caso a la Junta de Andalucía, que aproveche lo que se está haciendo y que la promoción la lleve de la mano, por lo menos tanto como el sol y playa. Ya que ha sacado usted el tema, ¿qué han supuesto los fondos precisamente Next Generation para esta provincia? Pues de momento 180 millones de euros, 11 planes de sostenibilidad, ya que estábamos hablando de turismo, y seguimos sumando. Aquellos fondos que a mí me gusta recordar, por cierto, que el Partido Popular intentó que no llegaran. Ayer estaba el presidente de la Junta de Andalucía pidiendo fondos en Bruselas, donde antes pedía que no llegaran. Un poco contradictorio, o paradójico, como poco. Y puede suponer mucho más. Porque están para eso, están precisamente para converger, para que alcancemos alternativas de futuro que tenemos que conquistar porque no podemos pararnos en lo que estamos, no podemos pararnos en el modelo productivo de toda la vida, y tenemos que mirar hacia que esto va a una velocidad tremenda, no tengo que decírtelo. No hay nada más que leer un poco o darte cuenta de por dónde va el tema de inteligencia artificial, y hemos conseguido, por ejemplo, que la inteligencia artificial sea un vértice importante en un proyecto como el CITEDEX, en Jaén. Pues lo mismo tenemos que estar en el resto de actuaciones. Aquí hay muchos actores. Un actor absolutamente principal, el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez Castejón, que consiguió en su momento pues unos fondos absolutamente importantes, fundamentales, para que llegaran a nuestro país, pero hay que recordar que de los que llegan a Andalucía, más del 50% lo gestiona la Junta de Andalucía. La Junta no puede tener un nivel de ejecución de 10%, no puede tenerlo, porque al final perdemos todo, y el año 2026 esto tiene que estar ejecutado. Entonces, está muy bien que hagamos propaganda, todo el mundo que hace política tiene derecho a hacer un poquito de demagogia, vale, jugamos con eso, pero hay que hacer un ejercicio de introspección absolutamente fundamental. Hay que gestionar y hay que hacer que lleguen esos fondos, entre otros, a ayuntamientos como el de Úbeda, que han demostrado una capacidad de gestión y que siguen demostrándolo día a día. Por tanto, yo creo que hay que olvidarse un poco de la propaganda, hay que olvidarse un poco de otra serie de temas y hay que ponerse a trabajar. Hablábamos de sequía,
y que yo creo que es el gran problema que tenemos por delante y el que tenemos prácticamente todos. No puede ser que la Junta de Andalucía tenga 1.200 millones de euros sin ejecutar, sin gestionar, y que mientras nos vayamos a un cuarto decreto de sequía sin que se hayan ejecutado los anteriores, o que nos vayamos a Bruselas a pedir, entre otras cosas, una medida que es competencia del Gobierno de España. Bueno, siéntate antes con la ministra de Transición Ecológica, que ya te arregló el tema de Doñana cuando tú estuviste a punto de dejar Doñana prácticamente sin acuíferos, y a partir de ahí vamos trabajando juntos. Desde luego, yo creo que con problemas como los que tenemos y con oportunidades, porque es la gran oportunidad de nuestras vidas, el plan de recuperación, de nuestras vidas y de las familias, de la gente de la provincia de Jaén, de nuestros hijos, hay que hacer menos propaganda y hay que trabajar más. Sin embargo, la Junta pide al Gobierno de España inversiones en infraestructuras hídricas, hablando de la sequía, ¿no? Que es una realidad, cambio climático, sequía, y ahora se está convirtiendo en una diatriba política también entre Junta de Andalucía y Gobierno de España. Pues yo no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, la Junta de Andalucía tiene un esquema hecho en el que el vértice fundamental es la propaganda. De hecho, gasta más en propaganda que en medidas contra la sequía, que no se nos olvide nunca. La Junta de Andalucía está gastando más en propaganda que en medidas efectivas contra la sequía. Eso es un hecho, eso no es que lo diga yo. Entonces, a partir de ahí, bueno, vamos a trabajar. Tienes 1.200 millones, repito, 1.200 millones de euros sin ejecutar para medidas contra la sequía. Lo primero es ejecutarlo, después pide lo que quiera, porque además el Estado hizo sus deberes ya con un Real Decreto de mayo del año pasado, y movilizó cerca de 2.000 millones de euros que están ahí precisamente ejecutándose, bastantes de ellos, y otros pendientes de que se puedan ejecutar. Y además, algo que no olvidemos, lo ha comentado Paco Reyes en los últimos días, y pendiente un convenio que se va a cerrar entre Transición Ecológica en el Gobierno de España y la Diputación de Jaén, de más de 140 millones de euros, que, por ejemplo, traerá la renovación de la red en alta de la Loma, que es algo que interesa muchísimo tanto a Úbeda como a todos los pueblos de la comarca, y que yo creo que va a hacer que, en materia de pérdida en alta, pues las cosas mejoren muchísimo. El problema es que, además de las inversiones, primero hay que ejecutarlas, y eso hay que recordárselo siempre a la Junta de Andalucía, y después, pues que si no llueve vamos a pasar muchas dificultades, eso es cierto. Y de Úbeda vamos a pasar a Baeza, antes de terminar. Ha visitado usted la Academia de Guardias Civiles, donde también el Gobierno estaba realizando una inversión, una renovación de las instalaciones. Sí, además yo creo que una inversión muy indicativa, porque cuando hay un Gobierno que es capaz de invertir más de 10 millones de euros en un dispositivo como la Academia de Guardias de Baeza, lo que te está diciendo es que en su acción política futura tiene claro que hay una apuesta por la Academia y una apuesta por Baeza innegable. Yo creo que las obras van bien, se están ejecutando, hay muchas actuaciones que se están haciendo al mismo tiempo, y lo fundamental es que siguen llegando además ofertas de empleo importantes, en este caso en la actual de alrededor de 2.300 guardias. Yo creo que más de la mitad hombres, el resto, un número importante de mujeres, más de 700 mujeres, que es algo que siempre hay que contar, porque la igualdad está llegando, poco a poco, pero está llegando a la Guardia Civil y al Ejército, y yo creo que es algo que a los mandos también les gusta y les satisface mucho. Y estamos consiguiendo con eso mantener la dinámica de la Academia en un grado muy alto, y además estamos consiguiendo que algo que generó el Partido Popular en sus gobiernos, que fue el que la cobertura de muchas otras provincias de guardias civiles se redujese muchísimo, porque no salían guardias de Baeza, sin embargo, poco a poco vaya arreglándose la situación. Por tanto, apuesta innegable del Gobierno de España por la Academia, apuesta por Baeza, y yo creo que una satisfacción general por parte del Gobierno de ver cómo van las actuaciones en la Academia. Pues si le parece, vamos a cerrar aquí este repaso de los grandes temas en la provincia de Jaén en relación al Gobierno de España. Muchísimas gracias, su delegado Manuel Fernández, por habernos acompañado. Gracias a ti.
Pues seguimos en este al detalle, nos vamos a acercar ahora por unos minutos hasta Alcalá la Real, porque su ayuntamiento ha iniciado los trámites con el Museo Arqueológico Nacional para solicitar que la escultura del Hércules, una obra del siglo I, se pueda ver temporalmente en una exposición ahí, en Alcalá la Real. La obra está en Madrid desde los años 20 del siglo pasado y ahora pues se plantea que vuelva al lugar en el que apareció, un siglo después, eso sí. Marino Aguilera, alcalde, hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, el año que viene se cumplen 100 años precisamente desde que el Hércules salía de estas tierras y con tal motivo ustedes quieren conmemorar este hecho, ¿no? Sí, es un deseo generalizado de toda la población de Alcalá que nuestro Hércules, que lo tenemos muy presente como uno de los símbolos de nuestra ciudad, vuelva a Alcalá la Real con motivo del centenario de su adquisición por el Museo Arqueológico Nacional. Y con tal motivo, hace unos días nos dirigimos al Museo Arqueológico, habíamos solicitado cita con la directora y, bueno, toda predisposición, toda voluntad por parte del Museo Arqueológico por hacerlo realidad y poder contar con esa gran exposición que queremos que coincida además con la conmemoración del Día de Andalucía del año 2025, puesto que Hércules también es un símbolo de nuestra tierra andaluza. Así que, alcalde, en principio la directora les ha trasladado que no va a haber ningún problema, ¿no? Al menos a priori. No, de hecho la idea de la visita también era mostrarle la capacidad de organización de eventos que tiene el ayuntamiento, la medida de seguridad que tienen nuestras instalaciones culturales, expositivas, la sala donde pretendemos exponerlo cuenta con todas las medidas. También tradición expositiva con grandes museos como el de Bellas Artes de Sevilla, el Museo del Prado, que también nos ha cedido piezas con motivo de la gran exposición que se hizo en Alcalá hace unos años de Martínez Montañés. Y bueno, al ver la directora que tenemos esa capacidad, pues dijo que no iba a haber inconveniente y que iniciásemos los trámites y así lo hemos hecho ya. Vamos a recordar, si le parece, cuál es la historia de esta escultura. Decía yo que es del siglo I, pero apareció realmente, se descubrió en Alcalá en torno al siglo XIX, a finales del siglo XIX, en un convento. Sí, os la voy a enseñar. Esto es una réplica. Una réplica marmolina, la original es mármol blanco, y hacia el año 1890, 1891, no está claro, en unas excavaciones, en una obra que se estaban realizando en una antigua huerta de un convento franciscano que fue desamortizado también en el siglo XIX, pues la familia estaba haciendo una obra y apareció esta escultura de Hércules. Esa escultura estuvo aquí hasta 1925. Años antes, Romero de Torres, que hizo un gran catálogo artístico de la provincia, pues se fija en esta pieza, la publica en su catálogo y llama la atención a responsables del Museo Arqueológico Nacional que se desplazan hasta Alcalá. Y en el año 25 pues, se procede a la adquisición por 5.000 pesetas de aquella época y desde entonces está en el Museo Arqueológico. El lugar en el que apareció hoy día es un yacimiento romano aún por explorar, porque sabemos que tiene más dimensiones de las que actualmente se pueden visitar, que es una domus herculana donde también han aparecido otros restos, otras esculturas no tan importantes como esta, relacionadas con Hércules. Por eso se cree que aquí en Alcalá Real, sin llegar a haber sido una gran ciudad romana, sin tener grandes restos romanos, pero sí esos que han aparecido ahí pudiera ser algún tipo de templo o un lugar de culto hacia Hércules. Curiosa la iniciativa que tiene el Ayuntamiento de Alcalá la Real, pero ¿qué idea tienen de exposición y de programación en torno a ese centenario? La idea es, bueno, estamos ya trabajando en los contenidos. La idea, en primer lugar, es hablar de la Alcalá romana, de la exposición. Había una parte dedicada a esa domus herculana, hablando de la aparición, de cómo llama la atención a los historiadores de aquella época, de los años 20, las primeras referencias documentales, el proceso de adquisición por el Museo Arqueológico Nacional también importante, mostrar esa documentación y luego pues la trascendencia que ha tenido. Nuestro Hércules estuvo en la Exposición Universal de Barcelona de 1929 como una de las grandes piezas de época romana que entonces habían aparecido, ¿no? Y actualmente es uno de los grandes símbolos de Alcalá, que es otra de las partes temáticas de la exposición. Nuestro Hércules es la máxima distinción que puede recibir una persona, un colectivo, una empresa, una entidad en Alcalá, dentro de nuestros premios Hércules que se conceden desde el año 2002. Cada 2 años se conceden y con tal motivo se entrega una escultura como la que he mostrado, en este caso de bronce,
y también queremos que la exposición refiera a la simbología, a la importancia que tiene Hércules en nuestro día. Y por último también vamos a dedicar otro bloque a lo que es la figura mitológica de Hércules, que la queremos enlazar lógicamente con su sentido andaluz, su presencia en la Bética romana, que la mitología refiere que estuvo en la Bética romana, fue el que separó las mares, ¿no? El mar entre África y Europa, de ahí que aparezca en nuestra bandera andaluza, y algunas referencias más de tipo mitológico. Y en fin, al final lo que vamos a intentar es partir desde la época romana en la que aparece, tanto a nivel arqueológico, histórico y también mitológico. De ahí nos vamos al siglo XIX cuando aparece, siglo XX cuando pasa al Museo Arqueológico Nacional, y también cuando se constituye ya en el siglo XXI como una de las piezas con la que los alcalinos nos identificamos, y por ese motivo queremos precisamente contar durante un mes, que probablemente sea el tiempo que tengamos el préstamo, durante un mes aquí en Alcalá, y bueno, organizar una gran exposición. Pues vemos que tienen prácticamente planificado cuál va a ser el planteamiento, ¿no?, de esa exposición y los actos en torno a ese centenario. Pero ya por último, alcalde, es un buen ejemplo este de cómo poner el patrimonio artístico, histórico-artístico en valor. También es un recurso para el turismo y como motor de economía, ¿no?, para una localidad. Y además en Alcalá quizás sea de las poblaciones de la provincia, bueno, Úbeda, Baeza, ¿no?, que tiene más focalizado su turismo, o gran parte de su economía local en torno al turismo, y más concretamente la fortaleza de la Mota. Son muchos los años que se está trabajando en rehabilitación del patrimonio. La pasada legislatura pues, se rehabilitó un tramo de muralla importante, la fortaleza de la Mota. Actualmente tenemos solicitadas nuevas ayudas, tanto de fondos europeos como del 2% cultural, para seguir avanzando en recuperación del patrimonio. Y bueno, en esta legislatura pues estamos trabajando en una novedad que vamos a presentar también, creo que este año, en la rehabilitación del cortijo de Fuente Álamo, que también es de época medieval. La rehabilitación de la fachada del ayuntamiento, que la queremos hacer, trabajar en la iglesia mayor abacial. Al final, toda esa inversión en patrimonio la hacemos porque protegemos nuestra identidad, protegemos nuestro conjunto histórico-artístico, pero también generamos muchos recursos para que Alcalá siga recibiendo visitas y situándose como uno de los grandes municipios turísticos de la provincia. Pues Marino Aguilera, alcalde de Alcalá la Real, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros por el interés que despertáis en esta exposición. Gracias. Pues así, con estas imágenes nosotros nos despedimos, les emplazamos a un próximo programa ya la próxima semana. Gracias por su atención.